y también unas bronquiectasias. Es importante mencionar que cuando se obstruye el bronquio de algún lóbulo, lo usual es que haya una atelectasia, y esta atelectasia puede complicarse con neumonía. Es importante mencionar que a pesar de que a estos pacientes sí se les da un tratamiento antibiótico, es necesario aliviar la obstrucción, ya sea mediante radioterapia, quimioterapia o incluso puede solucionarse con una colocación de un espejo. Y en este otro ejemplo tenemos una mujer de 54 años con un tumor primario de células germinales del mediastino, donde nuevamente vemos un conglomerado, una masa con densidad de tejidos blandos, ocupando la ventana aortopulmonar por infiltración de nuevo al bronquio principal izquierdo, bronquio principal derecho a nivel de la carina. Y tenemos este otro ejemplo de una mujer de 41 años con linfoma de células B del mediastino, que se presentó con dificultad para respirar de manera aguda. En este caso, vemos cómo el asterisco está señalando una masa la cual está obstruyendo el bronquio principal del lado izquierdo. Y como les mencioné previamente, se obstruye el bronquio principal, hay una atelectasia de todo el parénquima pulmonar, que los delimito aquí con el puntero, la masa, la atelectasia, y todo esto es el pulmón del lado derecho. Entonces, ¿qué está pasando? Pues que la atelectasia está traccionando a todo el mediastino. ¿Ok? Esto es lo que puede ocurrir cuando se obstruye alguna vía aérea. ¿De acuerdo? Continuando con la siguiente complicación, tenemos a la fístula esófago respiratoria. Puede que tengamos una fístula esófago traqueal, que es la mayoría de las ocasiones, en un 50% aproximadamente, pero también podemos tener una fístula esófago bronquial y esófago pulmonar. Las malignidades que más comúnmente se relacionan a las fístulas es el cáncer de esófago, de pulmón y el linfoma. Los signos y síntomas más comunes son la neumonía recurrente, la neumonitis por aspiración y la tos después de la ingesta de líquidos. ¿Qué podemos encontrar en la radiografía? Usualmente puede que la encontremos normal, pero en caso de que encontremos alteraciones, comúnmente vamos a encontrar consolidación, absceso pulmonar y derrame pleural. En la mayoría de los casos, en caso de que el clínico sospeche de esta patología, normalmente el estudio indicado sería una esofagografía. Y es importante mencionar que siempre tiene que ser con contraste hidrosoluble, no se vale darle bario porque causaríamos una mediastinitis, ¿de acuerdo? El TAC, ¿en qué momento lo vamos a utilizar? Bueno, pues para determinar el número y la ubicación de las fístulas. Y las fístulas esófago-respiratorias típicamente se van a tratar con stents esofágicos o de las vías respiratorias. Aquí tenemos dos ejemplos. En la imagen de la derecha vemos la tráquea, vemos el esófago y vemos esta masa irregular con realce después de la administración de contraste que se asocia a este trayecto fistuloso entre la tráquea y el esófago. Este es el ejemplo de un paciente de 75 años con carcinoma de esófago. Y este sería el ejemplo de una fístula esófago traqueal. ¿De acuerdo? En este caso tenemos el ejemplo de una fístula esófago parenquimatosa. En este caso es el caso de un paciente con carcinoma pulmonar. Es un paciente de 68 años. Todo esto que le estoy señalando es la masa pulmonar. Todo esto. Y vemos aquí señalado por la flecha como el esófago presenta un trayecto fistuloso hacia la masa tumoral, por lo que se consideraría como una fístula esófago parenquimatosa. Entonces ya vimos dos ejemplos de fístulas, ¿de acuerdo? A veces es importante reformatear nuestros estudios para que así se hagan un poco más evidentes las fístulas. Por ejemplo, aquí tenemos una reconstrucción en sagital, donde es un paciente con antecedente
de carcinoma esofágico de células escamosas, donde vemos esto aquí, que es el esófago, la tráquea, y como en la reconstrucción sagital se hace mucho más evidente la fístula entre la tráquea y el esófago, ¿de acuerdo? Entonces esta es nuestra segunda complicación, fístulas tráqueo-esofágicas. Continuando con la hemoptisis masiva. La hemoptisis masiva se considera una expectoración de 300 a 600 mililitros de sangre en un periodo de 24 horas. Este suele ser altamente mortal, sobre todo en pacientes con malignidad. Se dice que hasta en un 60% tiende a ser mortal. Y la etiología más común es el carcinoma broncogénico. ¿Ok? La etiología, las otras etiologías que pueden condicionar hemoptisis masiva, pues es la metástasis endobronquial de cánceres de pulmón, mama y riñón sobre todo, y la fisiopatología es una destrucción del soporte del parénquima pulmonar para los vasos y un aumento de la neovascularidad, que son los factores que predisponen para la hemoptisis masiva. En este caso, vemos un caso de un hombre de 63 años con carcinoma pulmonar. Todo esto que les señalo aquí es el proceso neoformativo, es una gran masa que abarca prácticamente todo el campo pulmonar del lado derecho, realza tras la administración de contraste. Sin embargo, lo que llama la atención es esta estructura redondeada, bien definida, con hiperdensa, que esto correspondería a un pseudoaneurisma. En situaciones aquí, la embolización de las arterias bronquiales y los vasos colaterales usualmente son un método seguro y eficaz para el tratamiento de estos pacientes. Aquí en este caso, les presento el caso de un paciente de 48 años que tiene el antecedente de leucemia mieloide aguda y se presentó con hemoptisis masiva. ¿Qué estamos viendo? Bueno, de manera bilateral vemos que hay un infiltrado en vidrio despulido y que se asocia a consolidaciones, sobre todo en las zonas más dependientes. Esto es compatible con una hemorragia alveolar. De acuerdo, en una bronquioscopía, posteriormente a este paciente se le encontró una hemorragia extensa de las vías respiratorias. Pero a lo que quiero llegar es que en una hemoptisis masiva, el parénquima pulmonar podemos encontrarlo con este infiltrado alveolar y además de consolidaciones, que esto significaría que el alveolo está con secreciones hemáticas. ¿De acuerdo? Después, la siguiente complicación torácica es la embolia pulmonar, ya sea que haya una trombosis venosa profunda o que haya una embolia tumoral. Con mayor frecuencia, esta patología la podemos ver en patologías en neoplasias ginecológicas y melanoma. Y es importante mencionar que en caso de que veamos un émbolo tumoral, este no va a ser considerado como una enfermedad metastásica, ya que los émbolos tumorales se dice que no tienen la capacidad de proliferar localmente. Normalmente, el cuadro clínico de estos pacientes se da con disnea, dolor pleurítico, taquipnea y taquicardia. Vamos a ver unos ejemplos. En el lado derecho tenemos el ejemplo de una paciente de 60 años con diagnóstico de cáncer cervicouterino. Vemos aquí el tronco de la arteria pulmonar derecha, como tiene un defecto de llenado, representado por esta zona hipodensa, y la arteria pulmonar del lado izquierdo también presenta un defecto de llenado en esta región de aquí. Cuando tenemos un tromboembolismo pulmonar, es importante medir con la sospecha de un tromboembolismo pulmonar, es importante medir el tronco de la arteria pulmonar. ¿Alguien sabe cuánto debe medir? Menos de 29, ok, muy bien. Otra referencia que podemos utilizar es que el tronco de la pulmonar no debe ser mayor a el diámetro de la aorta, que es este, ¿de acuerdo? Y también otra medida que utilizamos es el diámetro de la arteria pulmonar, que en este caso no debería de ser mayor de 21 y mayor de 29 en el tronco de la pulmonar. ¿De acuerdo? Y tenemos este otro caso de un tromboembolismo crónico,
donde vemos una reconstrucción oblicua. Aquí en esta región de aquí podemos encontrar la vena cava, la cual se presenta con un defecto de llenado, el cual se extiende hacia la aurícula derecha, el ventrículo del lado derecho, el trombo asciende al tronco de la arteria pulmonar, se localiza en la pared y se extiende superiormente a la arteria pulmonar del lado izquierdo. Es un trombo bastante extenso en un paciente varón de 48 años con antecedente de carcinoma de células renales. Aquí son otros ejemplos de tromboembolismo pulmonar. Este es el caso de un hombre de 29 años con antecedente de tumor testicular, donde igualmente, como en las imágenes pasadas, observamos defectos de llenado en las arterias segmentarias de manera bilateral. Y nótese, en este caso es una mujer de 48 años con diagnóstico de cáncer de cervix, donde identificamos igualmente la alteración del llenado de las arterias pulmonares segmentarias. Sin embargo, notamos que ya condiciona un aumento de volumen del ventrículo derecho y una desviación del septo interventricular hacia el ventrículo izquierdo, lo que nos sugiere una falla cardíaca del lado derecho. ¿Y nosotros qué esperamos encontrar en el parénquima pulmonar cuando hay un tromboembolismo pulmonar? Bueno, pues algo similar a lo que vemos aquí. Es el caso de una mujer de 39 años con leiomiosarcoma metastásico de la extremidad inferior izquierda, donde identificamos un infiltrado alveolar mixto en patrón de vidrio despulido y con consolidaciones. Esto usualmente lo vamos a encontrar en la periferia. Así es como se manifiesta el infarto pulmonar en el parénquima, ¿de acuerdo? Así lo podemos ver. Continuando con las complicaciones torácicas, vamos a hablar del síndrome de vena cava superior. Cabe destacar que en la gran mayoría de las ocasiones son dados por una neoplasia, y de estas neoplasias, el carcinoma y el linfoma del pulmón son los que más comúnmente condicionan síndrome de vena cava superior, al igual que los ganglios mediastínicos metastásicos, sobre todo del cáncer de mama. Normalmente hay una invasión y compresión directa, lo que condiciona formación de trombos intraluminales, y esa es la base fisiopatológica de este síndrome. Aquí tenemos ejemplos. Este es el ejemplo de una mujer de 43 años con carcinoma de células pequeñas del pulmón. Aquí podemos ver una porción de la aorta. Esta es una rama de la aorta. Esta es la del tronco de brachiocefálico. Y vemos que en la topografía de la vena cava superior se encuentra una masa hipodensa, ¿de acuerdo? La cual se extiende a la aurícula derecha. Incluso no se identifican aquí las venas iluminadas y no se identifica nada de contraste en la vena cava superior. En este mismo paciente se realizó una reconstrucción volumétrica y todas estas estructuras vasculares con morfología serpinginosa representan las venas de la cavidad torácica dilatadas debido a que hay una ausencia de flujo hacia la vena cava superior, y así es como esperamos ver las venas torácicas. En este otro ejemplo es el ejemplo de un hombre de 44 años que se presentó al servicio de urgencias con edema del cuello y de las extremidades superiores. En este caso se observa una gran masa, la cual comprime la vena cava superior. Aquí vemos una pequeña porción de la vena cava superior, la vena brachiocefálica del lado izquierdo y la del lado derecho y la del lado izquierdo. Y vemos que pues esta masa está ocupando el drenaje de la vena cava superior hacia la aurícula derecha. En este otro ejemplo vemos el ejemplo de un hombre de 61 años con cáncer de pulmón de células pequeñas, donde identificamos esta masa, cantidad de tejidos más, el mediastino, y en la topografía de la vena cava superior no observamos ninguna estructura vascular
ni medio de contraste, lo que nos sugiere que esto está invadido. Y asociada a esta masa, vemos toda esta región de aquí que es una sola telectasia. Y lo que veíamos previamente en la reconstrucción volumétrica, vean cómo estas regiones aquí hiperdensas, todas estas regiones de aquí representan las estructuras venosas dilatadas debido a la ausencia del vaciado venoso hacia la vena cava superior. Aquí tenemos otro ejemplo. En este caso, la vena cava superior era obstruida por un conglomerado de adenopatías. Vemos que lo que está señalado por la flecha es una pequeña porción de la vena cava superior que se encuentra pues bastante colapsada. Aquí en una venografía con sustracción digital, vemos aquí el catéter, el cual está entrando por la vena braquiocefálica del lado derecho. Vemos la vena cava. La vena cava no tiene contraste, que sería representado por esta zona de aquí. No tiene contraste y al momento de poner una colocación de un stent autoexpandible, vemos cómo el flujo de contraste se repermeabiliza. ¿De acuerdo? Entonces, este es un tratamiento común realizado en los traumas de vena cava superior, la colocación de un stent. Después tenemos la última complicación torácica, la cual es taponamiento pericárdico. Normalmente las van a dar neoplasias malignas del pulmón, de mama y también neoplasias hematológicas. ¿Por qué se da el taponamiento? Bueno, distintas razones. Puede haber una hemorragia de los nódulos tumorales que está infiltrando al pericardio. Puede haber una obstrucción linfática o también puede haber una permeabilidad vascular alterada. Normalmente lo que hay al haber un derrame pericárdico, pues aumenta la presión intrapericárdica, lo que dificulta el llenado de las cámaras cardíacas y existe un compromiso hemodinámico. Normalmente esta patología se manifiesta con taquicardia sobre todo y también podemos identificar disnea, colapso circulatorio y dolor torácico. Estos son dos ejemplos de taponamiento cardíaco. Este es un varón de 60, donde se identifica el líquido pericárdico y vemos cómo de la amplitud del ventrículo derecho y del ventrículo izquierdo y del ventrículo derecho. Importante en el taponamiento cardíaco, en el derrame pericárdico, medir el derrame de lámina de lámina para darse una idea del tamaño del derrame. Y en este otro ejemplo vemos el taponamiento cardíaco de un hombre de 77 años, en donde identificamos un pericardio irregular, condicionado por una infiltración metastásica y que, al igual que en el ejemplo pasado, vemos una falta de distensión del ventrículo del lado izquierdo, así como del lado derecho, lo que compromete hemodinámicamente al paciente. Y en este otro caso vemos una radiografía en el eje anteroposterior, posterior-anterior, perdón, donde es el ejemplo de un paciente de 49 años con carcinoma de células renales y pues se nota claramente cómo hay un aumento de la silueta cardiomediastínica y esto da un signo característico. ¿Alguien sabe cómo se llama este signo cuando hay un derrame pericárdico? El signo de la garrafa de agua. Sí, es el signo clásico de un derrame pericárdico. Y en esta imagen de acá vemos un derrame pericárdico secundario a una masa. Esta es una masa en el parénquima pulmonar, es una tumoración primaria en una mujer de 70 años que está condicionando una infiltración del pericardio y así condiciona un derrame y lo que vemos en los estudios pasados, una falta de distensibilidad de los ventrículos, ¿de acuerdo? Y asociado a derrame pleural. Entonces, esos fueron las complicaciones
torácicas de pacientes oncológicos. Pasando a las emergencias abdominales, en primera instancia vamos a ver la ruptura tumoral, que aunque es rara, pues puede ser potencialmente mortal. ¿Cuándo vamos a sospechar una ruptura tumoral? Bueno, sobre todo en neoplasias que sean hipervasculares, como el carcinoma hepatocelular, el de células renales, el melanoma. Incluso se dice que un 10-15% de los carcinomas hepatocelulares pueden presentar una ruptura tumoral. Otro órgano que comúnmente presenta ruptura tumoral es el vaso, debido a una infiltración por linfoma o leucemia. Y uno de los factores que pueden condicionar una ruptura tumoral, bueno, pues es el tamaño, la ubicación periférica o subcapsular y un aumento de la vascularización. Son los factores que más comúnmente se asocian a una ruptura tumoral. Y en caso de que tengamos una extravasación activa, es importante porque esta tiene la necesidad de ser embolizado o un tratamiento quirúrgico urgente. Usualmente la angiografía tiende a ser diagnóstica y terapéutica al mismo tiempo. En este caso, vemos el caso de un paciente varón de 57 años con carcinoma hepatocelular. Vemos en esta tomografía axial simple como en el lóbulo hepático izquierdo vemos esta lesión de aquí, hiperdensa, redondeada, parcialmente bien definida, la cual se asocia a esta imagen de aquí. ¿Ok? Esto ya no es el parénquima hepático, ¿de acuerdo? Este es el espacio que hay entre el hígado y el estómago. Vemos este aumento de la densidad irregular, homogéneo, que este correspondería a un coágulo centinela. Más o menos, ¿cuántas unidades Hounsfield tiene un coágulo? Un poquito más, de 50, puede llegar hasta 70, 50, 70. A esta imagen se le conoce como el signo de un coágulo centinela, ¿de acuerdo? Es en el caso de que tengamos una tomografía así. Después, este mismo paciente, en una tomografía contrastada, vemos cómo ya se identifica la extravasación de contraste con esta imagen irregular, hiperdensa, y la cual se asocia a un trombo a nivel de la aorta. Y en esta imagen de aquí vemos una angiografía con sustracción digital con cateterización selectiva de la arteria hepática izquierda, donde vemos un aumento de la vascularización secundario al proceso deformativo que ya conocíamos, con áreas de sangrado activo. Como les decía, muchas veces la angiografía es diagnóstica, como en este caso, y en algunas ocasiones puede llegar a ser terapéutica. Vemos este otro caso. Este caso es el caso de un hombre de 52 años con antecedente de melanoma. En esta imagen vamos a ver, es una reconstrucción coronal, fase arterial, donde nos llama la atención esta imagen de aquí. Esta imagen de aquí corresponde a una lesión metastásica en la glándula suprarrenal del lado derecho, la cual se asocia a hemoperitoneo y áreas de sangrado activo, las cuales les señalo aquí. ¿De acuerdo? Entonces, este es otro caso de una ruptura tumoral, pero este es el caso de una metástasis. ¿De acuerdo? Y aquí tenemos este otro caso. Este es el caso de un masculino de 64 años, el cual se presentó con hematuria. Tenía esta tomografía previa, donde observamos en el polo inferior del riñón derecho una lesión redondeada, bien definida, la cual tiene un realce homogéneo que posteriormente, esta es una tomografía simple, presenta lo mismo que vimos en el caso pasado del tumor hepatocelular, un aumento de la densidad irregular adyacente a la lesión que ya conocíamos, lo que correspondería con un coágulo centinela, que ya a la valoración con un estudio contrastado, vemos cómo hay la extravasación de contraste, ¿de acuerdo? Pero importante identificar también el coágulo centinela.
Continuando con las emergencias abdominales, vamos a tocar primero la obstrucción intestinal. Normalmente van a estar dadas por neoplasias gastrointestinales o ginecológicas avanzadas. Se dice que hasta un 10 a 30% de los carcinomas colorectales condicionan obstrucción y hasta un 20 a 50% de los carcinomas ováricos pueden condicionar obstrucción. Otra patología que comúnmente condiciona obstrucción son las metástasis serosas. Ahorita vamos a ver algunos casos. Y también el melanoma y el carcinoma de mama. Esta es un caso de una obstrucción en un masculino de 52 años con diagnóstico de adenocarcinoma. Vemos en esta porción de aquí, en el recto superior, una masa, la cual condiciona una obstrucción total de la luz del colon, lo que condiciona una distensión de las asas proximales con fecalización de las asas, lo que correspondería a una obstrucción. En este otro caso tenemos el caso de una mujer de 56 años con carcinoma ovárico seroso. Sin embargo, en esta ocasión, esta obstrucción intestinal que estamos viendo es condicionado por metástasis serosas. Estos son algunos ejemplos de las metástasis serosas. Una imagen hiperdensa, redondeada, bien definida, las cuales podemos encontrar por todo el peritoneo y son comunes que condicionen obstrucción. En este caso es una obstrucción del intestino delgado. Aquí podemos ver algunas de las válvulas coniventes y es importante mencionar que en el intestino delgado pues nunca no deberíamos de encontrar el intestino delgado lleno de líquido, como aquí lo podemos identificar, y pues la medida en un eje transversal obviamente está aumentada. ¿Alguien sabe cuánto debe medir en el eje transversal las asas intestinales? Hasta 3 milímetros, muy bien. Entonces esto tiene un diámetro mayor de 3 milímetros. Y este es otro caso. Este es un hombre de 39 años con antecedente de adenocarcinoma del intestino, post cirugía, post quimioterapia, y que se presentó con dolor abdominal. En este caso también, igual que en el caso pasado, vemos múltiples nodulaciones distribuidas difusamente en el peritoneo, las cuales condicionan una distensión de las asas abdominales. Nuevamente las observamos llenas de líquido y si notamos en el estudio tiene contraste oral positivo. Este contraste oral positivo no está llegando a las asas de intestino delgado, por lo que lo consideraríamos como una obstrucción. Este contraste aquí es contraste transrectal, ¿de acuerdo? Entonces, otro ejemplo de una obstrucción secundaria a metástasis serosas, ¿de acuerdo? Después, la siguiente emergencia que vamos a ver es la perforación intestinal. Normalmente, cuando encontramos un neumoperitoneo, hasta en un 10% de esos pacientes que encontramos neumoperitoneo es secundario a una malignidad. Las que más comúnmente causan perforación son los carcinomas colorectales y los carcinomas gastrointestinales. Y el riesgo de una perforación aumenta significativamente después de recibir una quimioterapia sistémica. Y en este ejemplo, vemos una perforación en un paciente de 54 años. Aquí para ubicarnos estamos a nivel del antro gástrico. Esta es la pared posterior, la cual presenta una masa fina, hiperdensa, homogéneamente en la pared posterior, y esta es la pared anterior, la cual presenta también la tumoración homogénea con realce, y vemos esta solución de continuidad del antro gástrico con neumoperitoneo. Es un caso muy obvio de una ruptura, ¿verdad? Pero usualmente, en caso de que el clínico sospeche una ruptura, es importante complementar nuestro estudio con un contraste oral negativo o positivo, ¿de acuerdo? Y este es otro ejemplo de una perforación intestinal en una mujer de 67 años que tiene una metástasis colónica. El primario fue un carcinoma pulmonar.
En este caso, vemos a nivel del colon transverso y ángulo esplénico una masa necrosada en su centro, la cual condiciona una distensión importante del colon y se asocia a neumoperitoneo adyacente. Bueno, este es el caso de una metástasis con perforación. Bien. La siguiente es la isquemia intestinal. ¿Por qué puede haber una isquemia? Bueno, puede haber una colitis isquémica secundario a una gran distensión colónica y también puede ser secundario a proliferación de bacterias. También puede haber una isquemia intestinal secundario a compresión de los vasos mesentéricos. Usualmente las tumoraciones que pueden condicionar esto son el tumor de colon, mama, ovario, pulmón y adenocarcinoma del páncreas. Ahorita vamos a ver un ejemplo. Y los hallazgos que podemos encontrar en caso de una isquemia intestinal es gas en la pared intestinal. También podemos identificar gas en la porta, así como masas intestinales dilatadas e hipodensas. Aquí tenemos el ejemplo de una isquemia intestinal en una mujer de 68 años con antecedente de carcinoma de páncreas. En esta región de aquí vemos una lesión hipodensa de bordes mal definidos, la cual no se identifica aquí, pero está comprimiendo tanto a la arteria como a la vena mesentérica. Y lo que les decía previamente, cuando hay una obstrucción de los vasos mesentéricos, podemos identificar gas en la pared intestinal. Este gas por el retorno venoso va a condicionar neumoporta. Aquí podemos ver algo del segmento 6 con imágenes lineales hipodensas que corresponderían a neumoporta. Y otro hallazgo importante que vamos a observar en los pacientes con isquemia intestinal es que tras la administración de contraste, la pared del intestino va a estar edematosa y sin realce, además de borramiento de los planos adyacentes. Estas son las características de una isquemia intestinal. ¿Okay? Entonces, aire en pared intestinal, gas en la porta, la pared aumentada de tamaño y sin realce. ¿De acuerdo? Después, por último, en cuanto a las intestinales, tenemos a la impaginación. Nosotros cuando encontramos una impaginación intestinal en un adulto, hasta en un 50% de las ocasiones va a ser secundario a malignidad. Normalmente los procesos informativos que se asocian a impaginación es el linfoma intestinal, el tumor gastrointestinal y la enfermedad metastásica a la pared. Y la impaginación intestinal da el signo clásico de Diana. Ahorita lo vamos a ver. Este es el caso de una intususcepción ileocólica en un paciente con adenocarcinoma de ciego. Aquí vemos cómo en este corte axial, cómo vemos un asa de intestino delgado en la periferia con otra asa de intestino delgado en su interior, formando este signo característico que es el signo de la diana. Vemos esta estructura de aquí, intestino delgado, y esta estructura de aquí, intestino grueso. ¿Okay? Intestino grueso, intestino delgado, está intusceptando. Y esta imagen de aquí, vemos cómo los vasos mesentéricos se intusceptan hacia la región cólica, formando esta imagen tubular con el signo que ya les mencioné. Entonces, este es un caso de una intuscepción ileocólica. Después tenemos este otro caso de una mujer de 56 años con antecedente de melanoma cutáneo que se presentó a la sala de urgencias con dolor abdominal agudo y distensión. En este caso, vemos una reconstrucción coronal donde identificamos que el contraste oral positivo pasa correctamente hasta esta región de aquí, que se encuentra homogéneamente hipodensa. Y en esta reconstrucción en axial, podemos ver cómo esta lesión de aquí, que representaba un foco metastásico de su melanoma, sirvió como eje para la intususcepción ilio-ilial. Intuscepción ilio-ilial con obstrucción proximal, distensión de las asas de intestino y
Entonces, el caso de otra intoxicación. Dentro de las complicaciones urinarias, normalmente se deben a neoplasias malignas del retroperitoneo y de la pelvis. Normalmente las patologías la complicación urinaria va a ser secundaria a un linfoma, sarcoma y adenopatía metastásica de cervix, vejiga, recto, próstata, ovario y testículo. En caso de que tengamos un cáncer de próstata, cervix y vejiga, también puede condicionar una obstrucción, pero de la salida de la vejiga hacia la uretra. Y el tercio distal de los ureteros es un nivel que comúnmente obstruye la vía urinaria. Aquí tenemos un caso de obstrucción del tracto urinario en un varón de 31 años. Vemos esta reconstrucción coronal donde llama la atención que en esta fase nefrográfica el parénquima del lado izquierdo se encuentra realzando homogéneamente. Sin embargo, el parénquima del lado derecho pues, se encuentra hipodenso. Y esto es secundario a esta lesión de aquí, que vemos redondeada, bien definida, densa, la cual condicionaba una compresión del útero y por lo tanto condicionaba un nefrograma retardado del riñón derecho. Usualmente a estos tipos de patologías se les recomienda una nefrostomía, un catéter doble J para así derivar la vía urinaria. En este otro caso es el caso de un hombre de 35 años que tiene antecedente de neoplasia testicular y toda esta imagen que les señalo aquí es una adenopatía retroperitoneal, la cual está condicionando una compresión del parénquima renal del lado izquierdo y si notamos el realce que tiene el parénquima del lado izquierdo con el del lado derecho es asimétrico. Este está teniendo un nefrograma retardado por una compresión en la vía urinaria. Y este último caso de una obstrucción urinaria, en esta reconstrucción sagital en T2, podemos ver el cuerpo uterino y a nivel del cervix tenemos una lesión de bordes bien definidos, heterogénea, la cual está condicionando una hidroureter bilateral, este es el uretero del lado derecho y del lado izquierdo, y a esta paciente se le trató con una nefrostomía bilateral. Esta es la nefrostomía que quedó del lado derecho, donde se identifica una evidente hidronecrosis con aumento del diámetro de la pelvis y de los cálices mayores y menores. En cuanto a la torsión tumoral con respecto a la torsión tumoral, los tumores ováricos son los que más frecuentemente causan torsión y aunque el teratoma es el tumor ovárico que más comúnmente tiende a torcer, pues los tumores ováricos malignos también pueden condicionar torsión hasta en un 15% de los casos. Esta clínica de una torsión suele imitar otras causas no neoplásicas como una apendicitis, una diverticulitis, un embarazo ectópico incluso, y pues puede resultar un reto diagnóstico. En este caso, vemos el caso de una mujer de 51 años con una torsión del tumor ovárico. Vemos una masa de bordes bien definidos, la cual se encuentra anterior al cuerpo uterino y con una extensión hacia el anexo derecho. Vemos que se extiende superiormente y condiciona una compresión al pedículo del ovario derecho, lo que condiciona un aumento en el dolor en el hueco pélvico y esta mujer fue tratada con una resección quirúrgica. Cabe destacar que cuando nosotros estamos sospechando una torsión, vamos a tratar de identificar que todo el tumor y el ovario se encuentren pasando de forma homogénea. En este caso, que no encontremos un realce homogéneo,
Bueno, pues sospecharíamos de una torsión tumoral. Y por último, en cuanto a la última complicación, tenemos la infección e inflamaciones agudas. Normalmente tienden a infectar las neoplasias por una necrosis tumoral. Normalmente las neoplasias que se infectan son las que tienen un crecimiento rápido y voluminoso, como los cánceres uterinos y cervicales, que muy comúnmente los vemos que se encuentran a abscesos. Y las fístulas enterovaginales suelen ser una complicación del cáncer de cervix o pueden ocurrir después de un tratamiento con radioterapia. En este caso tenemos el ejemplo de una mujer de 61 años con cáncer de cervix, en el que observamos la pared anterior del recto, cómo presenta una discontinuidad y hay una comunicación con la cavidad vaginal. Muchas veces pues, no es tan obvio la imagen y en ocasiones vamos a tener que realizar un complemento con contraste transrectal con el fin de identificar el trayecto de la fístula, ¿de acuerdo? Y en este otro caso tenemos el ejemplo de una mujer de 59 años con una tumoración del recto. Vemos esta región de aquí que corresponde al proceso neoformativo en el recto, con realce homogéneo, el cual se asocia a esta imagen de aquí, hipodensa, con realce periférico, localizado en la fosa isquiorectal, que corresponde a un absceso adyacente. Entonces es una complicación de una tumoración, absceso adyacente. ¿De acuerdo? Y bueno, esto fueron la bibliografía que revisé y en conclusión, bueno, es importante saber las complicaciones que pueden presentar los pacientes oncológicos para así tener una comunicación rápida y efectiva con el médico tratante y evitar que estas complicaciones puedan ser resueltas de la mejor manera. Y pues esto sería todo de mi parte. No sé si alguien tenga algún comentario. Bueno, para tomar en cuenta la parte de reconstrucción pulmonar, nuestro papel no se limita nomás a decirles si hay otro, tenemos que decir nosotros aquí qué más está condicionando. ¿Por qué? Porque eso va a depender del manejo. Si esto va a ser por un trombo, pero no tiene datos de falla cardíaca y el paciente está estable, es manejo por favor en casa. El paciente está inestable, hospitalizado de apnea, y si el paciente tiene un submasivo, es hospitalizado, pero no en terapia intensiva. ¿Cómo diferenciar? Obviamente, masivo de no masivo. Bueno, para diferenciar un tromboembolismo pulmonar masivo o no masivo, es si el paciente está inestable o no. Si está inestable, es un TEP masivo, ¿no? Si vemos el defecto de luminal, etc. Pero si el paciente está estable y vemos fotografías de falla cardíaca derecha, tenemos que reportarlo. ¿Qué datos vamos a buscar? Vamos a buscar el aumento de tamaño de las cavidades derechas, el desplazamiento del círculo ventricular y el rebujo al medio de contraste de venas suprahepáticas. Bueno, ya para que el clínico decida si lo ha hospitalizado o lo manda a casa. Para agregar por parte de las emergencias oncológicas, es fuera de toracoabdominales, hay que tomar en cuenta también lo neurológico, que se ha dicho aquí. ¿Cuál? Las herniaciones, ¿no? O sea, subacina, oncal, o amigdalina, ¿no? Tomar en cuenta el punto de corte de 5 milímetros, tanto para calcina como subacina. Obviamente, el paciente va a haber alteraciones de alerta, cefalea, cualquier cosa que se imaginen, hay que reportar. Otra es la carcinomatosis leptomeningia. ¿Por qué? Porque nos puede condicionar hidrocefalia obstructiva o por alteración en la absorción de líquidos no requerido. Y la síndrome de compresión medular. No hay un criterio por imagen de si es algo quirúrgico o no, si ya se va a tratamiento, pero debemos reportarlo y el clínico decide más escalas si lo maneja o no.
¿Qué más? Bueno, y parte de las complicaciones sobre emergencias oncológicas también tomar en cuenta aquellas que son derivadas del tratamiento, ya sea cuando el paciente fue intervenido, por ejemplo, que tenga un catéter, que esté migre y se fracture posteriormente, o por el tratamiento que recibe, aquellos pacientes que reciben quimioterapia. Muchos de los fármacos son pues, obviamente tóxicos, entonces hay complicaciones derivadas de tratamiento, con los platinos, con la cisis hemorrágica, hay que tomar en cuenta ese tipo de antecedentes en los pacientes, no nada más saber que es una complicación estructural probablemente por el proceso informativo que tiene, sino de tratamiento también. Bueno, bueno, es un tema muy interesante y sobre todo para el área de la intervencionista, actualmente juega un papel muy importante, sobre todo porque es una emergencia. Entonces, tanto el paciente está en instrucción traqueal, el paciente está en vena cava superior, instrumento de vena cava superior. Anteriormente se mandaba radioterapia, pero finalmente el paciente empieza con edema y aumenta el volumen de la tumoración. Entonces, actualmente el manejo inicial es colocación estética en ambos. También los sangrados, pues algo agudo, hay que mandarlos raro, por lo tanto, si llegan a ver un tipo de este tipo de pacientes, pues es importante que lo tengan en intervención para tenerlo en cuenta y buscar un manejo rápido junto con el equipo de oncología. También lo que habías comentado, Javier, cuando es un masivo, quiere decir que el paciente, aunque esté estable, pues puede llegar a evolucionar un masivo en el cual el paciente prácticamente cae en un bloqueo cardíaco. Entonces, si hay un TEP por parte de intervención también, entramos de solución con trombolysis, ya sea mecánica o con tratamiento con tenga alguna duda. Sí, es igual.